Bueno, la movida realmente de lo que está pasando a nivel socioeconómico en la Argentina, cada día, cada hora que pasa, es más profunda, más tremenda. Por eso vamos a establecer un diálogo, algunos minutos con un analista de la política del mundo real, de esta coyuntura que se vive en esta parte del planeta. El doctor Rosendo Fraga está con nosotros. Bienvenido, Rosendo. Un gustazo enorme, como siempre, de poder estar charlando, dialogando un ratito contigo. ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias por llamarme. Bueno, gracias por atendernos siempre y por la buena predisposición que tiene tu equipo de trabajo allí, que bueno, siempre está ahí atento como para que podamos tener tu visión. Eso es lo que te quería consultar. ¿Cómo estás visualizando este desbarajuste que se produce en la Argentina, donde la política ya llega un momento que empieza a dar bastante vergüenza, Rosendo? Mira, yo creo que tenés en paralelo, Ajá, yo lo llamaría un proceso de descomposición lo económico-social, en descomposición. paralelo con descomposición del Sí, sistema político. ¿No es tremendo cierto? esto. Eh, Ujú. Las dos cosas al mismo tiempo. Ajá, Y para ejemplo, fíjate lo que está pasando con la salud, no solamente con la pública. claro, La gente no consigue atención. tal cual. Claro, sí, vos Sí. fíjate, acá tenés hospitales pediátricos, se han quedado sin Sin pediatras. médicos. Ujú, Sí, ujú. yo digo, más que la pobreza o el desempleo o la desigualdad, que no son temas nuevos, Sí. nos encontramos con una crisis del sistema de salud que sí es un tema nuevo, Ujú. que sí es un tema nuevo, porque sí, una cosa es la crisis económica, otra cosa es la crisis del sistema de salud. Ajá, Padres desesperados que llegan a un hospital, turno para octubre. claro. Es decir, esto Sí. es lo que ahora, esto de la salud también es descomposición. ¿Sí? Ajá. Porque una sociedad pierde su principio de solidaridad y cada uno sale desesperadamente a buscar una solución. Y en alguna medida es simultáneo. La salud privada también se está viendo El deterioro que hay. afectada. Claro. No Ujú. sé, ¿no? Yo te lo dejo ahí, lo económico y social, la descomposición, problema crítico, la salud. Ujú. Bueno, en la política, ¿qué es lo que observamos? ¿No es cierto? Frente de cuadro, descomposición, porque tenemos algo que está sucediendo en muchos países del mundo occidental, Sí. polarización y fraccionamiento al mismo tiempo. Ajá. La política se polariza en el terreno ideológico, pero se fracciona en el terreno electoral, ¿no es cierto? No cabe duda con que, ¿no es cierto?, se ha dado en llamar la grieta en la Argentina, eso ha generado una polarización Totalmente. Claro. ideológica, Ahora, como ¿no se vemos en dan Estados cuenta estos Unidos. dirigentes de el daño tremendo que están haciendo al producir justamente estos enfrentamientos, Rosendo? Porque vos sos un hombre que has venido estando trabajando durante muchos años, tal vez sos uno de los hombres más experimentados en lo que es el análisis y la evaluación de los cambios políticos que ha tenido la Argentina. De la época de Bernardo Neusta, de Grondona, has estado dialogando con muchos protagonistas del área comunicacional, evaluando y analizando estas cosas que viene pasando en la Argentina. ¿Por qué llegamos, te preguntaría, a este deterioro tan profundo y a esta bajeza, a esta irresponsabilidad que tiene tanto el gobierno actual como la oposición en generar un deterioro y un enfrentamiento que ellos saben que van a producir un shock impactante en la sociedad? Mira, yo te puedo decir dos cuestiones sobre lo que vos planteás, ¿no es A ver, cierto? Primero, una cuestión, yo te diría de análisis político, y ajá, acá está entrando en crisis la articulación política de los últimos 20 años. ajá, ¿Sí? ¿Qué es eso? 2003, Kirchner llega al poder. Agosto de 2003, Macri gana la primera vuelta de elección porteña que después pierde la segunda. sí, ¿Cierto? ujú, Es decir, el macrismo y el kirchnerismo nacen en 2003. ujú, En alguna medida, esa política articulada de estos ejes, que tuvo que ver bastante con esa situación de grieta y de no diálogo, la política creo que está entrando en crisis en este momento, una crisis de descomposición. Ahora, Nicolás de esto te voy a decir algo que yo diría que es, y ahí ha jugado un papel importante el lenguaje de la política.
el Ajá. lenguaje de la política se degradó. Cuando se degrada el lenguaje en la política, se degrada la política también. Y el otro Ujú. punto, yo te diría, es histórico de la historia clásica, romano, griego. La política es una mezcla de razón y de pasión. Ajá. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos decís, que es muy importante, y sabiendo que venimos justamente de un poderío del peronismo, del justicialismo, que ha estado prácticamente en el gobierno los últimos 70 años, porque tanto las personas que vos mencionás, ¿no? Macri, el mismo Néstor Kirchner, Dualde y el resto de los integrantes que han estado a cargo del gobierno, los hombres caudillos o los líderes que han estado a cargo del país, vienen de la misma base política. ¿Cómo es que no han podido generar un acuerdo y cómo es también, por otro lado, que no ha surgido una nueva fuerza que compita directamente fuera del sistema del peronismo, del justicialismo, que ya estamos viendo que le ha provocado un daño tremendo a la República por la decadencia a la cual nos han llevado, ¿no? Y está, digamos, penetrada de tal forma la política en la Argentina que siempre tenemos los mismos personajes, no hay el surgimiento de alguien que le ponga límite y que controle adecuadamente el sistema democrático de la Argentina. O sea, hay permanentes desfasajes generando confusión permanentemente también. A ver, 40 años de democracia. Sí. Diciembre 80, diciembre 2023. Estos Ujú. 40 años para mí hay que partirlos en dos políticamente. A Los ver. primeros 20 fueron años de concertación política, con dos Sí. figuras, Alfonsín y Menem. O sea, Ujú. uno gustará, no gustará, pero la relación de Alfonsín y Menem es muy distinta a la de Cristina y Macri. Es decir, había diferencia, había Claro. oficialismo, había oposición, pero Ajá. funcionaron en un grado de, ¿no es cierto? Aún Menem estuvo preso, pero eso no derivó, ¿no es cierto?, en un antagonismo ya irreversible. Ajá. Después viene el segundo, y hay una crisis económica, económico-social, 2001-2003, que es un parteaguas. Son 20 y 20, pero hay un hecho muy concreto que fue la peor crisis económico y social. Bueno, estamos en yo ¿qué veo? Kirchner y Macri en 2013 eran la novedad, eran la renovación, Sí. eran lo nuevo. Ajá. Quedaba atrás, ¿no es cierto?, Duvalde, que había sido un producto de la etapa anterior, ¿no es cierto? Un Tal cual. hombre, para Ujú. mí, básicamente dialoguista, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ahora, entra en crisis la etapa esta de confrontación, ¿no es cierto? Unos llaman grieta. Ajá. Yo creo que quizás son culturas políticas menos arraigadas, por un lado, con menos raíces, la de Kirchner y Macri, esto es una cuestión, pero veo también, ¿viste? La política ha bajado su nivel, ¿no es cierto? Ujú. La política se piensa en el hoy, no en el mañana. Cuando yo te decía pasión y razón, Sí. dice, ¿por qué se pelean? Si van a perder los dos. Claro, ahí está. ¿Por qué se pelean si van a perderlo? Bueno, acá por eso te digo, pasión y razón. La lógica dice no se peleen. La Ujú. pasión nos vamos a pelear. ¿Qué es Claro. más importante, ganar o aniquilar mi adversario? Ujú. La pasión te lleva a aniquilar mi adversario. Lo otro después lo veo. Ajá. Entonces, este yo creo que es el punto, ¿no es cierto? La pelea deriva del factor pasional, ¿no es cierto?, o emocional en los líderes políticos. ¿Los ha Y sobrepasado a ellos, a estos hombres que tienen el liderazgo en los distintos partidos, en esta competitividad, esa competitividad innecesaria tal vez que hay, que se produce, deteriorando la imagen también de cada uno de ellos, Rosendo? mirá, yo creo que sí, lo que pasa es que hay un fenómeno global y mundo occidental que es el Sí, desprestigio de la política. ahí está, Lo que Milei acá en la Argentina traduce como la casta política. claro. Esto Ujú. no es un tema particular o específico en la Argentina. Ujú. También yo te diría que hay un creciente fraccionamiento de la política, que no es particular de la Argentina. Bueno, voy a dar muchos ejemplos, pero España, por ejemplo, Sí. Ujú. 5 fuerzas compiten ahora. Ajá. Realmente competitivas dos, pero tres que entran en el juego también. Entonces,
Vox, tercer partido, pero duplicó los votos elección a elección. Entonces, Sí. bueno, este es el tema. Es, yo diría, bastante general. Si vos me decís, yo te puedo decir, a ver, un ejemplo llamativo. Finlandia tuvo elección el 2 de abril. Ajá. Finlandia, la primera ministra, Yara Marin, bueno, 36 años, 5 años en el poder y hecho histórico. Incorporó, viste, Finlandia a la OTAN, con la cual la OTAN agregó 1.350 kilómetros de Ujú, frontera con Rusia. Es un hecho importantísimo. Fue sí. elección el 2 de abril. Ujú, Tercera, no llegó al 20% de los votos. Es decir, ¿cómo funciona esto? Tercero no llegó al 15% de los votos. sí. Entonces, hay problemas globales de la política en Occidente. Creo que nuestro problema particular es descomposición política y descomposición económica. Hay como una fractura muy grave en esos dos aspectos que vos estás haciendo mención, entonces. ¿De qué Claro, manera, pero ¿qué es lo que de pasa? qué manera va a Lo político, repercutir justamente en las elecciones? Porque estamos viendo que los candidatos, ni hablar lo que pasa en el oficialismo, pero los candidatos de la oposición están en el mismo tren, se subieron al mismo tren, están en el mismo barco, pero con disputas fuertes, ¿no? Vos has claro, pero escuchado lo por que ha eso, pasado o visto lo que pasó en las últimas horas, tanto con Bullrich, con Carrió y con Rodríguez Larreta, que genera también una fricción muy fuerte y la gente lo percibe. ¿Cómo repercute eso en las urnas, Rosendó? ¿qué es lo que pasa? Sí, lo beneficia mi ley porque aparecen los dos espacios originarios, Sí, aparecen los dos divididos, pensando más en la interna que en el drama de la crisis de la salud pública, que yo ajá, te mencionaba sí, al empezar. sí, Por eso, vos fíjate, cuando Burrich, desde el lado de Burrich, le plantearon a Milei armar una alianza, ujú, si Rossi Rodríguez dijo, no, ya es tarde. Sí, ya es tarde, porque él está viendo que su oportunidad es la otra, ¿no es ajá, cierto? Que claro, que se desarmen en una situación, ¿no es cierto?, la fuerza tradicional o fuerza principal. Y ujú, llegamos a un punto donde, bueno, Juntos ha enfrentado el riesgo de una división. Y ujú, eso para Juntos sería fatal, ajá, porque si hay una división en Juntos, la segunda vuelta probablemente va a ser entre el kirchnerismo y Milei. ujú. Ya hemos tenido fracasos rotundos con el tema de las coaliciones. Lo que pasó en su momento con Chacho Álvarez, con De la Rúa, dejó marcada a la Argentina en un antes y un después. Estamos en una etapa similar hoy por hoy. Corremos ese nuevo riesgo que ya hemos padecido con anterioridad Bueno, y por falta de ¿sabes lo que madurez de la dirigencia no se ha podido acordar en tiempo y forma una nueva recomposición justamente de esa grieta. Bueno, yo te puedo decir que la historia de Argentina muestra que Argentina es un país de liderazgos fuertes. Ajá. Y vos, Perón, entonces, bueno, en los últimos 40 años, yo te decía, primero Sí. Alfonsín y Menem, Ujú, es en una etapa de convivencia, concertación, pero eran liderazgos fuertes. Y después Kirchner y Cristina también liderazgos fuertes. Pero, ¿cuál es el punto? La democracia necesita concertar. Y la coalición, cuando tenés fraccionamiento de la política, la coalición es lo único que te sirve ujú, para poder tener gobernabilidad. Entonces, yo creo que este es el punto. ajá. Argentina ha sido un país de liderazgo fuerte, sí, pero no puede haber liderazgo fuerte cuando tenés fraccionamiento político, y que vos lo tenés. Entonces Sí. hay que intentar rescatar la cultura de la coalición, que Ajá. funciona en muchos países. De alguna manera el oficialismo está pensando en posicionar a gente nueva, a gente joven, ¿no? El caso de Guado de Pedro, el caso tal vez de Máximo Kirchner o del propio Massa. ¿Cómo va a incidir eso en este disturbio que hay en el ámbito político? Bueno, a ver, son jóvenes de entre 50 y 60 años. Ujú, Sí, los nombres que hemos mencionado. sí. ¿Eh? Es decir,
una juventud relativa, yo te diría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, de Pedro ha sido 4 años ministro del Interior. Claro. 4 años ministro del Interior. Y antes ha sido legislador, ¿no es cierto? No es el caso de Milei, alguien que irrumpe en la política de un sector, ¿no es cierto?, de ámbito muy, muy diferente. Sí, del ámbito académico, tal vez con algún pequeño conocimiento en el tema económico, pero ¿tiene la estructura adecuada Milei como para que sea gobernable un sistema democrático como el de la Argentina que está tan deteriorado? Mira, yo te diría lo siguiente. El punto es si la teoría de Milei la puede transformar en hechos prácticos gobernables. Claro. Mira, yo creo que vamos a tener muy pronto, el 13 de agosto, un anticipo de ello. ¿Por qué? Ajá. No por los votos. Va a poder Milei armar la estructura de fiscales Ahí está la para cosa controlar también. su elección. Ujú. Porque esto es un hecho concreto de organización. Sí. Entonces la pregunta, ¿va a tener la capacidad de Ujú. organizar la estructura de fiscales? Bueno, Ujú. él los ha convocado por redes sociales. Sí. Sabemos que es Dice, bastante difícil, convengamos que armar todo el interior del país, no teniendo un aval de alguna fuerza tradicional como el radicalismo, le va a resultar bastante difícil. bueno, Lo va a intentar evidentemente, pero claro, vamos a ver si funciona o no. sí, Sus votantes simpatizantes son claramente jóvenes, menores sí. a 30 años, muchos Ujú. los nuevos votan. Ajá. Ahora, por mail se anotan, pero después hay que capacitarlos. Ahí está. Capacitarlos. Después de tener seguro que que se comprometió esté. Necesita que antes vayan a reconocer el lugar donde van a tener que fiscalizar. Tenés que Exactamente. decirle que lleven la Coca-Cola y el sándwich. Capacitar. Bueno, Ujú. vamos a ver. Yo te digo, la Sí. primera prueba que nos va a decir si Milei tiene capacidad práctica política o es solamente, ¿no es cierto?, un comunicador teórico. Ujú. Falló tal vez esta disputa con López Murphy, el alejamiento de Esper y de otros colaboradores muy cercanos a él. O sea, ¿eso le puede jugar una mala pasada en esta disputa que hay justamente por hacerse del poder a mediano plazo en la Argentina en este año electoral? A ver, yo creo que hoy el problema es más que vos señalaste, la practicidad. Para mí, el primer problema de Milei, yo creo que como están las cosas, Sí. bueno, una persona que habló con él me dijo, la persona dice, te conviene decir tantas locuras. Ahí está, Cuan- claro. Cuanto más locura digo, más votos tengo. ¿Te parece que es así la cosa? Que la gente en el desconcierto puede favorecer interpretando de otra manera esto que está planteando Milei en contra justamente de el resto de la coalición gobernante y de la oposición conformada por el radicalismo y el PRO? Mira, hay un término que fue usado casi hace un cuarto de siglo en ¿m? La elección del año 2000, A ver. Ujú. la previa a la caída, el voto bronca. Por eso. Voto bronca. ¿Es cierto? Ahí Entonces está. acá viene el punto. El Claro. voto bronca también es una reacción irracional, Y en sí. fruto de una pasión, de una frustración, de una aversión. Ujú. Y eso ya lo vivimos, fue la Claro. menor competencia en 20 y pico de años en Ajá. ese momento. Con Ujú. curiosidades, una agrupación que convocaba al voto bronca en la Universidad de Buenos Aires estaba Ujú. encabezada por Axel Kicillof, Ajá. que no había entrado en la órbita del kirchnerismo Claro, todavía no estaba en el metido en el año mundo de la 2000. política, claro. Está bueno esto que vos recordás, ¿no? Porque, Además, no había nacido el kirchnerismo, estamos claro. hablando, nació el 23. Ajá. Bueno, entonces yo lo que creo que ese es el punto, ¿no es cierto? Sí. Cuanto más problemas tengas en el sistema de salud, más voto bronca vas a tener. Bueno, y lo Porque ya, tenemos porque está colapsado, o sea, vos claramente lo decías en el arranque de esta charla que estamos manteniendo, el está colapso que colapsado. tiene el sistema de salud en la gente de la tercera edad es catastrófico.
y ahora ha llegado también al ámbito privado, por el deterioro que hay, por los malos Bueno, el ámbito sueldos, por privado el también. descontrol. Esto no va a ejercer nuevamente esto que vos planteás, que yo creo que también puede ser bastante riesgoso y peligroso a la vez, el voto bronca de la gente o el voto blanco, porque eso también es otro problema, ¿no? El voto Bueno, blanco pero por eso. favorece justamente indirectamente un sector, pero la gente ya ha tenido experiencia, los que están, digamos, ya en estas segunda, tercera etapas generacionales, que han sido defraudados por la inoperancia y la competencia de los dirigentes políticos de la Argentina. Tienen mucha bronca, están muy calientes, hablando en criollo, con los desfasajes que están produciendo y el daño que le han hecho justamente a sus vidas. ¿Cómo va a Claro, reaccionar esa gente? Hay que preguntarse. pero ¿sabés lo que pasa? Eso es lo que representa Milei hoy. Es Ajá, decir, no es un voto racional y lógico, ajá, es un voto emocional. ¿No es cierto? claro. Y la bronca es un estado anímico Pero no cuando, es pan para hoy, hambre ¿cierto? para mañana eso y la Argentina ya lo ha padecido, ya lo ha sufrido. Sí, ¿No es volver pero a la misma nunca, historia, repetir o- lo mismo? lo que pasa es que esto no es lo mismo. Es Ajá. decir, Milei es una persona ajena a la política. Kirchner, por ejemplo, en algún momento dijo, Alfonsín, Menem, ¿no es cierto? El Ujú, mismo Macri, hay un sí. directivo del fútbol, es decir, Ujú, y sí, algunos pensaron que iba a ser un cambio porque alguien que venía de afuera. Hoy, ¿no es cierto?, ha resultado que no fue tal cambio. Yo también te podría por agregar que las figuras que en algún momento aparecieron que iban a cambiar la política, sí. Elisa Carrió, por ejemplo, Ujú, si uno se pone 20 años atrás, 25 años atrás, Carrió parecía una persona, una contestataria claro. dentro del sistema político. Bueno, Ujú, ya se han ido apagando. Y respecto a Milei, yo te diría que, bueno, uno también puede plantear una cosa de lo que se dice en la campaña, otra cosa después lo que se hace, bueno. Y además, yo diría que él se inserta en una línea internacional muy clara, dice yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Vox de ujú, España. Pero ujú, yo diría, fijémonos el 13 de agosto, ¿qué le pasa a Milei con su ah, capacidad práctica y claro. operativa? Hay que ver Porque eso si tiene el olfato de saber dónde ubicarse, dónde producir digamos, el cambio, para dónde virar el timón, tal vez, ¿no? O sea, es un claro, tema que va a yo tener que creo que analizar muy seriamente él, su hermana y sus laderos más cercanos, porque ya ha cometido algunos errores y no se puede dar el lujo de volver a cometer otros errores, porque eso lo va a dejar descolocado dentro de la estructura competitiva política que tenemos en este momento en la Argentina, ¿no? Porque es algo similar a lo que plantea Cambiemos, a lo que se da con el radicalismo y los dirigentes del PRO, ¿no? Este desconcierto, esta puja interna, que también de alguna manera es un beneficio para el actual gobierno, ¿no es cierto? Para el justicialismo, para el kirchnerismo y para algunos actores que están ahí alrededor, como el caso de Grabois. Y lo otro que hay que preguntarse también, Rosendo Fraga, es cómo va a ser permeable el apoyo de la estructura sindical de la Argentina y de un sector empresario que está bastante preocupado con todo esto que está pasando, ¿no? sí, pero Te tiré varias cosas juntas, pero bueno, no, no, sé que vos la vas a poder desmenuzar no, no, no. hábilmente. Primero, el oficialismo también está en una crisis. Ujú, Está en una crisis, uno puede decir, el peronismo está más acostumbrado a enfrentar crisis internas, ¿no es cierto? Pero está en una crisis donde la presidenta, a ver, la vicepresidente sí, tiene poder, pero no encuentra candidato. ahí está. Tiene poder, Ujú, pero no encuentra candidato competitivo, como decimos ujú, ahora. ¿No? Si la lucha sí tiene que haber un solo candidato, varios candidatos, ahí la gente dice, están ocupados en sus problemas. A mí no me importa si es uno, si es dos, me importa, y ahí es donde vos ves que la cuestión se aleja. Ahora, ujú. del otro lado, también es muy claro, en la medida que avance la división, yo te dije hace un rato, cuidado, la segunda vuelta puede terminar entre Milei y el gobierno. Me Ujú. dice, ¿pero cómo va el gobierno? Claro, Momentito, sí. momentito. Si algo te muestran Ujú. las 9 elecciones provinciales, la importancia de controlar el territorio. Así es. Ujú. 9 elecciones provinciales,
8 las ganó el que estaba gobernando, y la que no ganó, ganó una disidencia del que gobierna. ¿No es cierto? Entonces, cuidado. Esto no quiere decir que el oficialismo va a ganar, pero Claro, pero quiere ahí decir, también tenés un problema que vos estás haciendo referencia, el descuido que genera la principal oposición, en este caso el radicalismo con el PRO, que en esta puja interna que están teniendo, en esta lucha a ver quién logra mayor poder o quién logra mayores cargos o posicionarse mejor que el otro, están descuidando el trabajo de campo, que es fortalecer justamente las estructuras provinciales, no lo están haciendo. O sea, el único nexo que hemos visto es el diálogo con Echariti, después para de contar. No hay, digamos, un diálogo, una capacitación para ver cómo fortalecen las estructuras del interior de la Argentina. Y no todo pasa por la capital, el Gran Buenos Aires. Si bien, bueno, el conurbano ingiere mucho, por eso tal vez el oficialismo trata de posicionarse en la provincia de Buenos Aires a toda costa porque no le queda otra alternativa, pero si hay una falta de participación y de acompañamiento en las principales provincias del interior, ese puede ser un tema que derive en una definición que puede ser impactante también, ¿no? mira, de las 9 provincias que ya hicieron elección provincial, Sí, en 7 de las 9, Juntos fue dividido, por eso. ya dividido, en Ajá, 7 de las 9. ajá. ¿Cierto? Entonces, eso confirma lo que vos estás planteando, pero a su vez eso también es consecuencia de la falta de liderazgo, de que hay un liderazgo en discusión. Y sí, Y el liderazgo nacional se ocupa más de su discusión que ahí está. de la estructura política en el ámbito de la ¿Eso le provincia. conviene a Cristina Kirchner en una etapa de retiro del mundo de la política, tratando de cubrir sus espaldas? Tal vez hay Sí, como a una ver, intencionalidad de producir eso, lo mismo que pasa con Mauricio Macri, que no define algunas cuestiones para que su tropa se alinee en un camino que permita fortalecerlos. bueno, a ver, yo creo que Cristina más de que retiro está haciendo Sí, un repliegue más que retiro, ¿no es sí, cierto? Ella ujú, se está replegando, pero quiere seguir liderando. Es ujú, decir, que es lo que no le lo supo hacer Macri. ¿No es cierto? claro, Macri hoy perdió esa Cristina, hoy sigue siendo la figura central exacto. en Ujú, el oficialismo. ujú, Macri ha dejado de ser la claro. figura central, Sí, quedó en ¿no es un cierto? tercer Para mí, plano. el Ujú, principal espacio opositor, ¿no es cierto? ujú, Entonces, creo que es diferente, por eso la puja en Juntos es más inmanejable que en el frente de todos, en mi opinión, ¿no es ajá, cierto? Hay una persona que ujú, tiene más poder que los demás y que quiso marcar, decir, bueno, de Pedro presidente, ¿no es cierto? Kicillof gobernador, quiso ujú, marcar. sí, Eso hoy no lo sabemos, porque ujú. las encuestas, mientras no digan que de Pedro es un candidato competitivo, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero quiso marcar una. Por lo Yo pronto creo ya, por que lo pronto también vos sabés que en estas horas le han pedido un poco que Daniel Scioli se retire de esa puja, ¿no? O sea, como que hay un mayor ordenamiento dentro del oficialismo, cosa que no se ve en la oposición, digamos, más fuerte de la Argentina. Estos tres partidos, básicamente, que están en esta puja, pueden resolver fuera de lo que es el Congreso de la Nación las otras disputas que tienen de los temas que han quedado pendientes y que le está reclamando la sociedad? mira, el Congreso está paralizado. Ujú. Una sola Está sesión en lo que va del año, en prácticamente 6 meses. paralizado. Sí. Entonces, eso te demuestra que y más paralizado que en campañas anteriores, Ujú. ¿no es cierto? Porque acercándose a la elección siempre disminuía, pero no como ahora, ¿no es Ajá. cierto? Entonces vos tenés, es decir, que lleva a su hijo, ¿no es cierto?, al hospital y dice, vuelve en octubre, antes no hay turno, y Ujú. ve lo que pasa con la economía, aparte, lo que pasa con lo social, lo que pasa con lo político Ujú. en este sentido. Eh, Claro. por eso Milei, con cierta chispa, dice, juntos por el cargo. Claro.
Sí. puntos por el cargo. Se da el lujo de hacer los memes también, ¿no? Claro. Es un Sí, temita. entonces que eso es lo Qué que vos bárbaro. tenés, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la situación. El país está en una situación muy, muy difícil Ujú, y la reacción no tiene que venir solo de la dirigencia política, la dirigencia empresaria, vos mencionaste, ujú, los sindicatos también, los ujú, empresarios, los intelectuales, etcétera, los periodistas, comunicadores, la ujú. gente de la cultura, eh, Ahora, las iglesias. estamos haciendo mucho la plancha, ¿no? O sea, en esta coctelera que nos han metido, batiéndonos permanentemente, no dándole un descanso para que se asiente la esencia de lo que es el tema socioeconómico y político de la Argentina. Todos estos actores que vos mencionás, de alguna manera tienen cierta responsabilidad. Inclusive nosotros mismos, los comunicadores sociales, los periodistas, que a veces no hacemos las cosas de una manera transparente para llevarle claridad y para abrirle los ojos a la gente, ¿no? Esta confusión que se genera también por las conveniencias que tiene el sindicalismo, que tiene también el mundo empresarial, aquellos que están metidos con el tema de la obra pública y que han hecho un desastre en la República. Es un combo bastante denso, Rosendo. Por supuesto. Yo por eso te dije, descomposición económica a la par de descomposición política. Ujú. Y una interactuando con la otra. Ajá, un temita. Esperemos que prime la cordura, por lo menos, y la concientización de la gente y que entiendan lo que está necesitando, lo que está reclamando la gente, ¿no? El pueblo. Porque acá hay un montón de cientos de reclamos que están irresueltos. Y hay también un deterioro grandísimo de la calidad de vida y esa presión constante que tienen los ciudadanos por el desmanejo que se ha producido en materia socioeconómica en el país. Por supuesto. Por Ujú, supuesto, que en chico te lo dice la crisis de la salud. ¿Cuál es ujú, el principal problema de la salud? ujú. Los médicos ganan muy poco y no van a trabajar. Claro. Prefiero no ir a trabajar. Es decir, ¿qué quiero decir? A veces hay problemas que Tremendo. no son tan complicados de entender Ujú, y de solucionar. ajá, Mira, a veces con política a largo plazo no le dan prioridad. ujú. ¿No se han dado cuenta de esto, concretamente, llevándote al tema esto para finalizar, de la cuestión de la salubridad? Este, ¿No les interesa, no les importa o estos dirigentes consideran que deteriorar el tema de la salubridad, deteriorar el tema de nuestros mayores, lo favorece porque les saca gastos que pueden ser utilizados para manipular más de lo que está siendo manipulada esta sociedad? A ver, yo no creo que esto haya, yo te diría, un tema de maldad. Lo que Ujú, creo que hay es un tema de no mirar. ajá, ¿Cuándo lo van a mirar? Cuando vos te encuentren, ¿m? Que en un lugar de Gran Buenos Aires se murió un chiquito porque no le daban turno. Y esto se transforme en una movilización e inclusive violenta. ¿Entendés? ujú, Es decir, mientras no pasa eso, lamentablemente no hay reacción. ujú. Y se Siguen debería jugando con lo mismo. reaccionar antes que no pase eso, Claro. antes que pase. Gracias, Rosendo. Como siempre, un gran abrazo, buena semana y estamos a la hora en cualquier momento. Van a Bueno, ser muchas días gracias a bastante vos. calientes, con alta temperatura seguramente, ¿no? Así Dentro es. del ámbito socioeconómico y político, ni te cuento. Un gran abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta Muy luego. gentil. El doctor Rosendo Fraga, analista político, un hombre que visualiza realmente las cosas que están pasando en la Argentina, que son bastante desagradables. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.